contento, tan agradecido de Dios, porque Dios es bueno. No por otra cosa, mi hermano, es porque Él es bueno. Y realmente no hay otra razón. O sea, la buenaventuranza de Dios, no el producto de que Él sea bueno, sino sencillamente que Él es bueno, causa regocijo en lo que amamos a Dios. Amén. Mire, esta noche yo voy a compartir con ustedes algo que yo entiendo que es la palabra de Dios. Si me equivoco, perdónenme. Pero vamos a tomar lo bueno de aquí, porque yo sé que hay algo bueno para usted como lo hay para mí en esta palabra. Y el título, después de pensar, y a mí no me gusta privar en el más espiritual. Tuve una revelación en la que fui arrebatado. No. De verdad que no me gusta. Pero yo te puedo decir que yo vi el título, lo leí en mi mente como una imagen. Te lo puedo decir. Junto con unos versículos que hay aquí. Y como te digo, no me hagan mucho caso, yo soy medio disparatoso. Pero el Espíritu Santo no se equivoca. Entonces, si aquí hay algo de Él para ustedes, yo espero que ustedes lo reciban. Y para mí, que obviamente con mucha humildad lo recibo. Y aunque yo no sé escribir, ni sé qué es una prédica, ni sé, porque es que hay conceptos que ya uno no sabe las bases en las cuales nosotros estamos cimentados. Y cuando tú piensas que es un cristiano, antes era distinto, porque las personas pensaban en el hermanito, el aleluya, el que llevaba el nunca te abandona debajo del brazo, la Biblia como un desodorante, y andaba condenando al mundo. No. Ahora quizás ha cambiado un poco, porque ahora hay cristianos como nosotros, que somos un poquito los cristianos, los lavaditos, los popis, y muchas veces la iglesia es un club social en el cual venimos y nos sentimos mal porque quizá a Salvador se le olvidó que hoy yo estaba de cumpleaños, y tomamos esto, no es cierto, por si acaso, y tomamos esto como que nosotros venimos a compartir entre nosotros, y no que venimos a compartir aquello que nosotros traemos de nuestro hogar, que cada uno debe de acarrear, que es la presencia del Espíritu Santo. Entonces, a raíz de esto y de yo preguntarme, pues, ¿cuál es el concepto que uno debe de tener de un cristiano? Una persona perfecta, sin mancha, ¿verdad? Ese es el concepto. Realmente no, es alguien que comete muchos errores, pero que a pesar de Dios lo declara como santo. Amén. Y a pesar de Dios declara ciertas cosas sobre esta persona, porque es una persona que acarrea su presencia, que vive en su presencia, y que su presencia se supone que debe vivir dentro de Él. Amén. Amén. Estas preguntas me llevaron a la siguiente pregunta, porque una pregunta desemboca en otra. ¿Cómo debe ser un cristiano para reflejar a Cristo? Amén. ¿Cómo debe ser un cristiano para reflejar a Cristo? Es una pregunta, sencillamente, it's a silly questions, como dirían los gringos. Una pregunta tonta. Es una pregunta tonta, porque se supone que cristiano, o sea, ya contiene dentro de sí la palabra Cristo. Se supone que el cristiano es el seguidor de Cristo. Entonces se supone que ahí ya estamos bien. Es una pregunta, bueno, pues un cristiano para seguir a Cristo, pues sencillamente tiene que actuar como Cristo. Entonces, ¿por qué vemos tantas iglesias que se han apartado del evangelio que Cristo predicó? ¿Por qué vemos a tantas personas predicando cosas que están fuera del evangelio? ¿Y por qué nosotros mismos, Manuel Pagán, quizá usted no, usted no, yo, por qué hago tantas cosas que van contra el camino en el cual yo decidí emprender? ¿Por qué? Entonces, si el Espíritu Santo, si Dios, si Él es bueno, si Él es un Padre de misericordia, entonces eso me lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál es mi identidad como cristiano? Y la identidad se comprende un sinnúmero de cosas. La identidad comprende la educación que te dieron,
La identidad comprende un código genético que está en ti por tus padres. La identidad comprende un código de valores, la moral, comprende tantas cosas la identidad. Y podríamos hablar solamente una prédica de la identidad. Y quizás esta prédica sea de la identidad, porque tampoco me atrevo a decir que esto es de una sola cosa. Pero el Padre no necesitaba decir, mira, llévate de mí que yo soy bueno. Mira, llévate de mí que yo... Cuando le preguntaron, ven acá, ¿y cómo debemos llamarte? Él dijo, yo soy. Pero yo me imagino a este hombre, gago, perdido, en un desierto. Yo soy el que soy. El dominicano, yo lo diría, no me preguntes más, yo te dije que yo soy. Es decir, que su identidad es tan fuerte que él no necesita reafirmarla con cualidades. Muchas veces yo amo el negocio de los bienes raíces. Y yo me presento, buenas noches, Manuel Pagán, asesor inmobiliario independiente, ¿cómo estás? Y sí, me estoy dando un atributo laboral. En la iglesia quizás yo pueda hacer, hola, soy Manuel Pagán, el laborador. En otro lugar represento otra cosa dependiendo de donde yo me mueva. Pero que alguien diga, yo soy. Entonces, y yo soy el que soy, significa que existe una figura que va más allá de un tiempo, de un momento, de una circunstancia, para atribuir cualidades. No es como nosotros que crecemos, nos desarrollamos. Él es. Amén. Y dice la palabra que Él es, Él fue y será. Amén. Eso es lo maravilloso de Él. Entonces, ¿qué es ser un cristiano? Dice el alumno precoz, seguidor de Cristo. El que siempre va a estar, profe, yo, seguidor de Cristo. Ah, sí. Está bien. Pero de verdad yo quiero que tú te hagas esta pregunta. De verdad yo quiero que tú te preguntes qué es ser un cristiano. O sea, de verdad. Tómate 2 o 3 minutos, pregúntate lo que es ser un cristiano. ¿Qué es? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Muchas veces nosotros venimos a Cristo para intentar ser un mejor cristiano. Pero nosotros venimos a Cristo para ser una mejor versión de nosotros, pero no la versión corrupta del mundo, sino la versión que Él creó. Porque cuando Él pensó en cada uno de nosotros, Él pensó, a ti te doy un propósito, tú vas a ser el administrador de esto, tú vas a ser cada uno de nosotros, así como Él es, cada uno de nosotros también somos, pero porque Él fue primero. Amén. Amén. Yo no sé si esto se está entendiendo, amén, o si estoy dando muchas vueltas. Y podemos ver que Jesús le dijo a Pedro y a su hermano, deja lo que tú estás haciendo en este momento. Tú ahora eres un pescador de hombres. Perdón, no voy a decir. Tú ahora eres un pescador de peces, yo te voy a hacer un pescador de hombres. Vemos que indistintamente de ser cristiano significa despojarse de algo que tú haces para hacer algo que Él te llama a hacer. Amén. Eso es un principio. Antes me comportaba como niño, actuaba como niño, caminaba como niño, pero ahora yo soy un hombre y ahora yo no puedo seguir actuando como yo me comportaba anteriormente. Él le dijo al rico, al joven rico, óyeme, todo lo que tú tienes, ¿qué le dijo? Ven, tráelo, dónaselo al ministerio. Ven, que vamos, ahora sí, ¿verdad? Que se va a predicar la palabra. No, él dijo, deja todo lo que tienes, regálalo a los pobres y sígueme. Entonces implica dos cosas. No solamente el despojo de algo que tienes que te da una identidad, sino también acuñar otra identidad, porque lo agarras a Él y ya tus riquezas no es tu sustento. Tú ser un pescador no es tu sustento. Tú estar en el desierto perdido con unas ovejas y una esposa, y ese no es tu sustento. Lo que tú estás haciendo no es tu sustento. Lo que haces no define quién eres. Quien define quién eres es el que es. Y Él dice cosas sobre ti. Él dice cosas maravillosas sobre ti. Él dice estas cosas sobre mí. Él nunca se detiene
de decirte quién eres. Y yo no tengo que ser un científico para yo concluir que ser cristiano significa dejar cosas atrás. Sencillamente. Pero no implica solamente dejar cosas en las cuales tú tienes aferrado tu corazón. Como en este caso, era la riqueza. Como en este caso, era un medio para subsistir. Sino también que implica hasta dejar posiblemente una enfermedad. ¿Cómo así? Bueno, pues vemos en la palabra que cada vez que Jesús, hombre, Dios, hacía un milagro, Él le decía, tu fe te ha sanado. Es decir, que la creencia, tú dejaste de ponerla en aquello que te estaba afligiendo en el momento, para tú poner tu creencia en Él. Y en una ocasión hubo un hombre que le dijo, óyeme, como yo me lo imagino, tipo así, autoritario, Jesús, mira, yo soy un hombre de autoridad. Yo digo que se haga algo, mira, antes de que yo termine la oración, eso está hecho. Está hablando un militar romano. Yo no necesito que tú vayas. Da la palabra. Esa es la famosa cita bíblica que dice que tan solo una palabra. No necesito que entres en mi casa, sino que una palabra tuya. Da la orden. Entonces yo no tengo que despojarme solamente de lo que sustento. Yo puedo despojarme de una enfermedad. Pero para despojarme de esa enfermedad, tengo que despojarme de una creencia errada, para yo acuñar la creencia verdadera, que es la sanidad de Cristo en esta ocasión. Amén. Tu fe te ha sanado. Amén. Otra parte dice, tu fe te ha salvado. Y las dos son una sola palabra. Porque Jesús, Dios hecho hombre, el mismo que es, y quien dice quiénes somos, vino a salvarnos. Amén. Eso es todo el Evangelio. Pero ¿qué pasa con Jesús? Se limita a eso, su poder. A echar saliva en la tierra y ponérselo a un hombre en la cara. Mi hermano, ¿usted se imagina que yo en esta época le diga, ven, que Dios te va a sanar? Búscame un pedazo de pie. ¿Tú te imaginas eso? Eso fue lo que este hombre hizo. Entonces, yo me pregunto, si ser cristiano es seguidor de Cristo, ahora yo tengo que ponerme a escupir la tierra para... Es más, ustedes se recuerdan del hombre encadenado. Eso fue un evento tan traumático, de que un hombre loco que rompía cadenas con un encuentro con Jesús se despojó de su anterior identidad de loco del pueblo y adquirió, óyeme, yo voy a hablar de esta persona porque Él me liberó. Pero entonces, ¿qué significa eso? Si yo soy seguidor de Cristo, que yo ahora voy a hacer un cazafantasma y voy a andar por ahí. Yo te estoy viendo una cosita, tía, ahí adentro. Ella se cae. No, es chistoso, pero piénsalo de verdad piénsalo. No te enfoques en la manera jocosa en la que yo le estoy diciendo, piénsalo de verdad. Si yo soy seguidor de Cristo, debo de hacer sanidades, debo de echar fuera demonios. Si yo soy seguidor de Cristo. Bueno. Yo sencillamente, Manuel Pagán, yo no tengo el poder para eso. Yo no lo tengo, yo no lo tengo. Yo no sé ustedes. Pero hay alguien que lo tiene. Amén. Y ese alguien dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes mi espíritu. Entonces, si yo no tengo el poder, quiere decir que yo no estoy obrando en el espíritu.
Si yo soy un cristiano y los que están locos no hayan cordura, no se despojan de su antigua manera de vivir, cuando tú ves que una persona se convierte, y que su papá se convierte, y que su mamá se convierte, y que su hermana se convierte, tú puedes decir, ahí hay un seguidor de Cristo. Tú no tienes que saber cómo esa persona se conduce en su casa. Ya tú lo sabes, porque el Señor refleja en lo público lo que esa persona hizo en lo privado. Quizás esa persona nunca le predicó a sus padres. Quizás esa persona era un drogadicto y vino a los pies del Señor. Dijo, cóntrale, el papá dijo, cóntrale, yo no sé qué es lo que yo estoy haciendo, pero este muchacho hizo algo, déjame ver qué es lo que ese muchacho está. Quizás si no tenemos poder, es porque el que tiene el poder no habita en nosotros. Entonces, es como la matemática. No sé si recuerdan que habían dos flechas, una hacia un lado y otra hacia el otro, que significaba una condicional. Sí y solo sí. ¿Lo recuerdan? Y la palabra dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ¿qué pasa con esa persona? Y hay una versión que dice, el que permanece en mí y yo en él. Suena familiar. El que permanece en mí y yo en él. Pues entonces yo puedo estar en él y él no puede estar en mí, o viceversa. Señores, vamos a empezar a hacernos estas preguntas, porque la palabra dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que está en esta iglesia, yo, que estoy aquí, de que, llorando. Eso no significa que yo tengo la salvación garantizada. Ni tampoco significa que en mi casa yo soy cristiano, ni que en mi trabajo soy un cristiano. Significa que yo monto un show como él, si no está respaldado por el poder de Dios. Entonces pregúntate de nuevo, en vez de preguntarte si tú tienes que escupir tierra, o de preguntarte si tú tienes que, ven que te voy a hacer, pregúntate, ¿está en mí el poder de Dios? Pregúntate, ¿Él habita en mí? Pero pregúntatelo sinceramente. Y yo habito en Él. Y vamos a dominicanizar esa parte. Yo soy el racimo, ustedes los plátanos. Eso me gusta más. ¿Y puede un plátano crecer sin el racimo? Yo no soy de campo, ahorita estábamos hablando de eso, Juan. Yo no soy de campo, hay muchos dichos que la pastora dice, de oye, en 8, que la metura, que yo no soy de campo, pero yo sé que si no hay un racimo, yo sé que si no hay un tallo, yo sé que si no hay una siembra, no hay una cosecha. Entonces, en el Señor, en el Espíritu Santo, ¿qué tú estás sembrando? Porque el que cosecha mucho fruto es porque está sembrando muchas semillas. Es como la parábola de la persona que salió a sembrar. Yo no me recuerdo textualmente cómo dice. Yo sé que el tipo salió vuelto loco, sembrando en todos los terrenos que él veía. Y eso significa demasiadas cosas para nosotros, los cristianos modernos del siglo XXI. Que con el darle para arriba y con el Netflix estamos vueltos locos. Eso significa muchas cosas para nosotros, que quizás estamos sembrando en el terreno incorrecto y sí vamos a cosechar un fruto, pero un fruto incorrecto. Y hasta que no crezca lo suficiente, no vamos a saber cuál es trigo y cuál es cizaña. Volvemos a la historia del endemoniado. Yo no tengo el poder. En una ocasión, y a mí siempre, cada vez que yo me toca predicar, yo siempre predico sobre algo que a mí me pasa. Porque si yo predico sobre algo que no me pasa, entonces yo estoy hablando pluma de burro. No sé lo que estoy diciendo, quizás lo he escuchado. Pero a mí me pasó en una ocasión que yo tenía un amigo, y es un muy buen amigo mío, que hoy es cristiano. Y nosotros, es como una persona que se convierte en tu familia y que tiene muchos problemas, muchas ansiedades, mucho de todo, y tú te conviertes en su hermano mayor, en su papá, en su apoyo emocional, en su psicólogo, en su verdugo. Tú te conviertes en toda esa persona.
Tú eres el todo de esa persona. Entonces llega el punto que tú eres el Dios de esa persona. Ahí no hay poder. En Manuel Pagán, hablándole a una persona 24/7, tú vas para adelante, olvídate, el éxito está en ti. Si tú lo soñaste, si lo crees, solamente dilo en voz alta, párate y di. Ahí no hay presencia de Dios. Y eso era lo que yo hacía con esta persona. Y esta persona me llamaba a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Si tú no vienes ahora, yo no sé qué va a pasar con mi vida. Y yo, ay, Dios mío, como un loco, sabiendo si era yo que me mataba por ahí. Y él no le pasaba nada. Y era una persona cuya vida dependía de mí, o eso pensaba yo. Porque lo que es ser un cristiano para ti y para mí, quizás no sea lo que es ser un cristiano para Cristo. Tu percepción y mi percepción de la realidad puede estar totalmente alterada. Y si no venimos a un espacio en el cual nos congregamos, escuchamos la palabra, entonces es muy difícil. Pero si aparte de venir a un lugar no leemos la palabra, ahí va a ser imposible. No va a ser difícil, va a ser imposible. La fe viene por el oír. ¿El oír de qué? Léela en voz alta en tu casa. Nada más hay que venir a la iglesia. Hay que cogerse de esos versículos para decir, no, que la fe viene por el oír. Es por eso que no leo la Biblia en mi casa, porque la pastora me la dice muy bonito. Y un día yo estoy con esta persona en mi casa y él está acostado en un mueble ahí y yo estoy sentado en un mueble aquí. Y él hizo un gesto, mis hermanos, súper raro, una cosa rarísima. Y yo le dije, tú estás endemoniado. ¿Cómo así, loco? No me digas eso, que yo siento cosas raras. Me dijo así. Y yo le dije, es que ahora todo tiene sentido, ese doble ánimo tuyo, ese me quiero quitar la vida todo el tiempo. Esas cosas, todo tiene sentido, tú estás endemoniado. Y él me dijo, exorcízame. Y yo le dije, no, eso no es un exorcismo, es una liberación. Precisamente como tú sabes de eso, ven que eres tú. Y yo, mi hermano, es que yo nunca he hecho una liberación. Pero tú eres un cristiano. Sí, yo soy un cristiano. Tú eres la única persona que yo confío para que tú hagas esto. O sea, él me estaba convenciendo de que para que yo lo liberara. Y para colmo, estábamos en casa de mi mamá y había una visita y había una Biblia y me pasa la Biblia. Y yo, bueno, estamos aquí y yo saqué Salmo 91. El demonio se manifestó porque estaba ahí y yo lo identifiqué. Y yo le dije, quedas atado de las manos y de los pies. Y yo, wow, tengo el poder. Y ahora fuera. Fuera. Y así dije, ahorita era lo que estaba burlando, se ve, no sé. No, pero espérate que no me llega a ver. Y fuera. Y me preguntó, ¿con qué autoridad? ¿Con qué poder? Y yo le dije, con el poder de Cristo, fuera. Pero no salió. Y yo, como no lo pude sacar, me puse a conversar con él. Y empecé, dime, y cuéntame, ¿cómo tú te llamas? Y se fue la luz. Y era las 5 de la mañana. Y yo recuerdo que yo dije, ¡Mami! Me mandé huyendo por la habitación. Señores, mi mamá vino. Ay, no. Mi mamá estaba incómoda porque yo la había despertado. Yo le expliqué qué era lo que estaba pasando. Y yo pensaba que ella iba, no, se quedó tranquila. Hay algún librito que ella tiene. Un librito, un cuaderno que ella, donde ella anota cosas. Y lo sacó. Y le preguntó al muchacho, fulanito, ¿tú estás ahí? Sí. ¿Tú quieres ser libre? Sí. ¿Tú puedes sentarte aquí al lado de mí? Y él fue y se sentó al lado de ella. Y le dio el cuadernito. Le dijo, toma, si tú quieres ser libre, ora con fe al Espíritu Santo. Y lee eso que dice ahí. Y él hizo una oración. Renuncio a que si yo que tanto, 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 renuncio a que si yo que tanto.
Una oración más larga que esta predica, no te preocupes que no te va a tantar. Y cuando él terminó, él hizo, bueno, salió un humo de su boca gris. ¡Wow! Me siento bien. Por primera vez en mucho tiempo no quiero terminar con mi vida. Y yo dije, wow, no tengo el poder. No lo tenía, mis hermanos, no tenía el poder. El poder está en Cristo. Amén. Déjame ver que yo estoy hablando, pero yo estoy diciendo lo que está aquí, entonces tengo como que... Santo. Entonces, ¿por qué yo no tenía el poder? Yo recuerdo en una ocasión en la Biblia que los discípulos tenían que orar con Cristo y Cristo le dijo, los reprendió, le dijo, wow, pero ni tan solo una hora. Entonces, de hecho hay un libro que se llama así, ni tan solo una hora, que es un libro de oración que se los recomiendo. Yo escuché el audiolibro en YouTube, se los recomiendo. Y es que cómo va a habitar el poder de Dios en una persona que no ora. Y Amalia, que es una amada profeta que muchos de nosotros conocemos y amamos y ha venido aquí en varias ocasiones, me mandó en estos días un reel de eso de Instagram, y yo lo abrí y el tipo decía: predica, echa fuera demonios, no sé qué, pero no ora. Y yo lo veo porque me pareció muy inusual que esa persona tuviese el poder. Y cuando el pastor predicaba, él decía que era un muchachito, un jovencito, y que miraba con admiración a su pastor de jóvenes. El pastor de jóvenes se desapareció y años después se lo encuentra como una de esas personas que andan en la calle buscando en los basureros y le dice: pero fulano, ¿y eres tú? Y el tipo estaba como que estaba chivo, no quería acercarse. Pero mira, tú no te recuerdas de mí, soy yo, fulano. ¿De dónde? Yo fui uno de los muchos jóvenes, o sea, no es que era una iglesia pequeña, y el reel también no está en una iglesia pequeña. O sea que posiblemente ese no sea un mal de iglesias pequeñas. También en iglesias grandes hay esta clase de cosas. Y él, cuando nunca lo reconoció, pero le dijo: ven que yo te voy a explicar por qué yo estoy aquí. Le dijo: mira, yo echaba fuera demonios, sí. Yo adoraba y caía al poder de Dios en la iglesia, sí. Yo sanaba a los enfermos, sí. Pero yo no oraba. Entonces tú lo que tenías montado era un teatro. ¿Cómo tú amas a Dios si tú no pasas tiempo con Dios? ¿Y cómo tú puedes decir que tú eres seguidor de Cristo si tú no lo conoces? ¿Y cómo yo puedo decir que conozco a Wander, que está aquí frente a mí, si yo nunca he compartido con Wander o he hablado con él? Yo no puedo conocerlo a él porque lo veo en la iglesia. Yo no puedo conocer a la pastora íntimamente porque yo la veo aquí en la iglesia y la veo predicando. Yo no sé cómo es ella como madre, cómo es ella como esposa. Yo no sé nada de la pastora. Yo solamente sé que ella predica aquí y que predica muy bien y que Dios la usa. Pero si el encuentro con Dios más fuerte que tú tienes es en la iglesia, entonces tú no conoces a Dios. Gloria a Dios. Yo estaba esperando como que alguien me dijera amén, pero es que no es fácil tú decir que amén a eso. Eso es un gancho grande. Amén, pues tú no conoces a Dios. No, nadie te va a señalar. Como reitero, yo me gusta hablar de cosas que yo he vivido. Y yo he vivido circunstancias en las que he adorado y he hecho más bulla, sí, sinceramente para Dios. Pero hago más bulla aquí de lo que hago en mi casa. ¿Tiene sentido lo que te estoy hablando? Nosotros venimos a Cristo para cambiar quiénes somos. No, venimos a Cristo para conocer quiénes somos, para conocer la identidad que en Él nosotros tenemos. Porque yo creo que si Él creó el mundo y te creó a ti y a mí, yo creo que cuando uno crea un mundo, a las personas que viven en ese mundo uno puede ponerle una identidad. O ustedes no son padres ninguno aquí, o de unos perritos por lo menos. Al niño tú no lo enseñas cómo ir al baño. Al niño tú no lo enseñas a amarrarse los cordones, sí.
Pero al niño tú no le enseñas a pedir perdón. Al niño tú no le enseñas a hablar con respeto. Al niño también se le enseña a amar a Dios. Cuando tú eres padre y tú engendras, tú tienes la capacidad de dar identidad a aquello que tú engendraste. Y hay múltiples ocasiones en que Dios, que fue quien nos engendró, el que fue, antes de que fuésemos, Él fue. El que nos engendró nos dio una identidad. A un hijo tú le das tus posesiones. Quizás le das posesiones en vida, otras cuando ya no estás en este mundo. Le das tu apellido, le das la educación. A una persona tú la haces quien es. Pero si tú no sabes quién eres, tampoco tu hijo va a saber quién es. Por eso hay que recurrir al que es. Es decir, que es casi una responsabilidad como padres tú ir al Señor. Como fue una responsabilidad para mí ir al Señor cuando estaba con ese muchacho. Porque ¿qué tú crees que pasó a las 2 semanas? Volvió, que se quería quitar la vida otra vez. Volvió a sus viejos hábitos. Volvió a sembrar las cosas que él estaba sembrando en lo secreto y estaba cosechando esas cosas para las cuales yo no tenía el poder de lidiar. Porque lo malo que él estaba sembrando era más de lo bueno que yo estaba sembrando en mi intimidad con el Señor. Amén. Yo no sé si eso tiene algo de sentido. Amén, amén. Yo creo que sí. Yo tengo una amiga que su mamá le decía: tú eres un que yo. ¿Qué identidad para un hijo? A mí mi mamá me decía: muchacho de la... ¿Qué identidad para un hijo? Mi mamá un día me encuentra llorando y me dice: hijo, ¿por qué tú lloras? O sea, la persona que yo consideraba que era mi detractora número 1 viene toda empática donde mí a preguntarme que por qué yo estoy llorando. Yo le digo: mami, yo estoy llorando porque yo soy un muchacho de la... ¿Qué manera de marcar una identidad? Pero yo tengo buenas noticias para ti. Eso no es lo que Dios dice de ti. Amén. Amén. ¿Cuáles son las cosas que Dios dice de ti? Por ahí va. A mí me encanta el versículo que dice, ¿cómo dice, Marlon? Real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por mí. Amén. Y yo elijo esa identidad antes de yo pensar que yo soy un muchacho de la... Sobre todo porque el que está diciendo esto es el que es. Amén. Y si yo soy real sacerdocio, no significa que yo soy real, significa que tengo un estado de la realeza. Es decir, que mis conductas que reflejan bajeza, yo debo de cambiarlas. Pero ¿quién me va a decir que yo cambie ciertas cosas? Posiblemente la pastora no va a venir a meterse en tu vida para decirte cosas que ella puede notar. Posiblemente sí, pero quizás ella en su madurez puede entender: todavía está muy nuevecito, vamos a dejar que el Espíritu Santo lo transforme. Pero ¿cómo el Espíritu Santo va a transformar cosas si tú no hablas con el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Yo creo que el punto está claro. Amén. Ahora, a mí me parece muy irónico que en las personas que Dios pensó cuando Él dijo esto fue en el pueblo de Israel. El mismo pueblo de dura servir. Que de dura servir significa que no se inclinaba. En buen dominicano, tú tienes ese cocote más duro, no te puedes inclinar. Eres arrogante, te llenas y te envaneces en tu propia sabiduría. Tú sabes más que todo el mundo, a ti nadie te puede explicar nada. Así me decía mi papá antes. Gracias a Dios ya no me lo dice. Pero es que uno no te puede decir nada, porque tú lo sabes todo.
Una vez Rubén empezó un negocio, el negocio del siglo XXI, y te veía en la calle, y él venía con su chaquetito y su zapatito y, hola champion, ¿cómo estás, líder? ¿Quieres ser tu propio jefe? Y yo adquirí esa identidad. Pero antes de, cuando yo era más cabeza dura, un día Rubén me llama, mira, hay una conferencia. Y yo, ¿de qué es la conferencia? ¿Cómo puedes incrementar tus ingresos y reducir tus gastos? Era algo así, no recuerdo, pero era de finanzas. Y yo le dije, ¿y quién es que va a hablar? No, un economista. Yo sé más que ese tipo, olvídate de lo que yo le dije, que yo sabía más que ese tipo. Y muchas veces, por lo menos yo era sincero que decía esa clase de cosas. Y alguien así se puede moldear. Pero si a Dios yo no vengo y le digo, Padre, yo creo que yo sé más que tú, porque es que yo no leo tu palabra. Yo creo que yo sé más que tú, porque es que yo no me dejo guiar por ti. Es que yo no escucho la voz de Dios. Pero ¿cómo tú vas a escuchar la voz de Dios si la voz de Netflix hace más ruido? Pero ¿cómo tú vas a escuchar la voz de Dios si los reels de Instagram, de YouTube y el TikTok hacen más ruido? Pero ¿cómo te vas a llenar del Espíritu Santo si tú no compartes con el Espíritu Santo? Amén. Pregúntatelo. Y todo esto es un círculo vicioso, porque al final nos arroja a la misma pregunta: ¿cómo puede ser un cristiano para reflejar a Cristo? Es que Dios no va a reflejar, no va a depositar su honra en un vaso de deshonra. Amén. Es que Dios, primero, ¿cómo empieza la identidad, Marvin? ¿Cómo es que dice que la identidad que Dios nos dio? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por mí. Es que yo te estoy diciendo que tú no te vas a comportar de una manera baja, porque tú eres mi hijo y yo soy un rey. Tú eres santo. O sea, el mismo Dios que donde abunda el pecado hace abundar su gracia, es el mismo Dios que te dice que tú eres santo. Entonces, si yo no me veo santo, yo voy a ir al que es santo, porque Él es, y Él me va a santificar. Y si yo me comporto como un realenguito en la calle, si yo no tengo modales, si yo no tengo la identidad de Cristo, entonces yo voy a ir donde aquel que es de la realeza para que me enseñe a comportarme con altura. Entonces, si yo no tengo identidad, yo no sé quién soy, yo ando por ahí, mi papá me dejó, mi mamá me decía muchacho de esto, a mí me dieron golpe, entonces yo voy a ir al que dice, pueblo adquirido por mí, y voy a decir, sé quién soy tu hijo, tengo una identidad. ¡Wow! ¿Cómo vamos a recibir el poder? Es lo mismo. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Usted realmente es tan charlatán para usted creer que en 40 minutos yo te voy a explicar cómo tú vas a reflejar a Cristo? Yo todavía no sé bien. Yo estoy aprendiendo. Porque yo ayer, mira, Wander dijo una vez que el Wander de hoy no es el mismo Wander de ayer, y que el Wander de mañana no será el mismo Wander que te estaba hablando ese día. ¿Qué quiere decir esto? Hoy yo sé un poquito más que ayer, y mañana sabré un poquito más que hoy. Yo sigo aprendiendo. Ahora, si de lo poco que yo aprendo tú escuchas, si de lo que la pastora aprende tú escuchas, sabe mucho más. Si de aquellos líderes y aquellas personas que están en posición que Dios la puso y que tienen evidencia y que tienen el poder de influencia para cambiar vidas, el poder para restaurar sus familiares, si se ve la evidencia del Espíritu Santo en su vida, lo mínimo que yo puedo hacer es escuchar a esas personas. Aunque yo en 40 minutos no voy a aprender cómo reflejar a Cristo en su totalidad. Quizás en la vida completa no lo voy a saber. Pero no puedo morir sin intentarlo. No puedo decir te amo y luego rechazar al mismo Cristo que digo que amo con mis acciones pecaminosas. No hay un peor cristiano que no diga, perdóname Jesús, en un día. ¿Tú sabes cuántas veces tú te equivocas en un día? Yo no sé tú.
Yo me equivoco mucho en un día. Lo primero que me hace equivocarme son los motoristas. Mira, eso me hace equivocarme de una vez. Cristo fue quien dijo: yo soy la palabra viva. Esto será la palabra viva. Entonces comparte con Él. Entonces permite que Él obre en tu corazón. Amén. Me gusta el Nuevo Testamento. Y hay mucha gente que dice: óyeme, es que yo empiezo a leer la palabra de Dios y dice: la descendencia de fulanito de tal, hijo perencejo, el hijo de fulanito y su mujer fulanita. Mi hermano, pero si tú estás iniciando a leer la palabra, aunque tú tengas 8,000 años en el Evangelio, si no te has dedicado a leer, si no te has dedicado a convivir con Él, empieza por el Nuevo Testamento, que te habla cosas claras, una palabra fresca, cuyas verdades se transmiten y se transmutan a la realidad que nosotros vivimos hoy. Cuyo Israel, a los que vine me rechazaron, y hoy Él vino a nosotros porque fuimos el pueblo que adquirió y también los rechazamos. Iglesias donde hay dones, iglesias donde hay personas que echan fuera demonios, donde hay adoraciones conmovedoras, donde todo el mundo está con el hipío para abajo, pero no hay oración. Entonces, lee el Nuevo Testamento. Vamos a empezar por ahí, porque el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento, porque es Cristo, y Cristo es la palabra viva. Y la figura más importante del Nuevo Testamento, después de Jesús, según yo, no me haga caso, lea a ver si eso es verdad, es Pablo, según yo, por sus numerosas cartas a las iglesias, sus amonestaciones e incluso su sinceridad, donde él te dice: óyeme, yo no creo todavía que yo he llegado yo no soy el supercristiano tampoco, te lo dice, pero Dios ha tratado conmigo unas cosas y te las quiero compartir. Lo primero que él hizo con Pablo, cuando tuvo un encuentro con él, fue cambiar su identidad. ¿Cómo se llamaba Pablo? Saulo de. ¿Y cómo se llamó luego? Una nueva identidad. Pero Pablo, ¿por qué había que cambiarle el nombre a Pablo? Hay muchas razones. En la Biblia y para los israelitas el nombre es demasiado importante porque los nombres tienen un significado. Pero también piensa: ¿cómo yo voy a recibir la palabra de Saulo de Tarso, el asesino de cristianos? Yo de esa persona no quiero escuchar, yo de esa persona no quiero saber, y mucho menos quiero ser cristiano. ¿Para qué? Es lo que me está probando, para que me mate. Deja que yo diga que sí, que acepto a Dios. Pero nosotros, ¿de qué somos asesinos? Quizá no asesinamos a los cristianos, pero quizá asesinamos el espíritu que quiere vivir en nosotros. Quizá el pecado en nosotros, tú sabes lo que yo creo, es lo que yo opino. Yo opino que cuando la palabra dice que Saulo de Tarso mataba en nombre de Dios, yo opino, mi opinión, que él pensaba que él estaba agradando a Dios. Eso es lo que yo opino. No me haga caso, léelo. ¿Y qué tú estás haciendo con aquella devoción al punto de que te atreves a asesinar? Y que es algo en lo que estás totalmente errado. Tú eres de lo que mira hasta dónde le llega la falda a la sierva en la iglesia. Porque entonces es el juicio que está priorizando. Cuando hay palabra de Dios, Dios no va: óyeme, ¿y tú viste a Saulo de Tarso? No, Dios va: te cambio el nombre. Ya no te vas a llamar así, te vas a llamar Pablo. Te quedas ciego. ¿Por qué? Porque te doy nueva vista. La vista de las cosas que no veías antes. Y Pablo, como tú y como yo, quizá no tuvo la capacidad de conocer a Jesús físicamente, pero llegó a conocer a Jesús espiritualmente. Y recibiréis poder. ¿Cuándo? Ha venido sobre ti el Espíritu Santo. ¿Eres un cristiano que refleja a Cristo?
Las señales te seguirán. Hay tantas cosas que la palabra dice. Tantas, pero tantas cosas de lo que haríamos nosotros. Y yo no creo que lo estamos haciendo. Yo no creo que nosotros vengamos al servicio dispuestos a dar, como decía la hermana. Venimos más dispuestos a recibir quizás. O quizás como yo, porque dije que voy a hablar de mí, vengo pensando, mierda, me levanté a tal hora, hice todo esto, y ahora voy a llegar a la iglesia huyendo a cargar todo el instrumento. Uno piensa tantas cosas. ¿Estamos enfocados en Cristo? ¿O venimos a escuchar de manera llana las palabras de la pastora, que sí tiene sabiduría humana? Pero como dice Pablo en 1 Corintios 2, del 3 al 5. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí es que está el asunto. Que muchas veces está fundamentado esto en lo que te dice alguien, como la vida de ese muchacho dependía de lo que yo le decía. Pero ¿por qué yo no me fajaba a orar por él, ese ayuno por él? No. Queremos muchas veces tener el protagonismo de la prédica, el protagonismo de la oración. Tú ves que ese fue yo que lo convertí. ¿Cómo hace, bro? ¿Fuiste tú? Sí. Pues tú eres un convertidor, entonces. Es que cuando las señales te persiguen, tú estás en Él y Él está en ti. Porque tú puedes estar en la iglesia, pero quizás el Dios de esa iglesia no está dentro de su iglesia. Quizá a veces cuando uno está aquí, uno dice el Espíritu Santo se está paseando. Quizás se pasea por el lado de ti, quizás se pasea por detrás de ti, por encima de ti, por debajo de ti, pero no dentro de ti. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. También Pablo escribió en Efesios 2:5: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces no debemos esforzarnos tanto por obrar por la sabiduría humana. Si nos enfocamos más en la gracia que puede salvar a la hermanita que tiene la falda corta, en vez de que ella tiene la falda corta, Padre, yo te oro por la hermana, Señor. Mira que se está vistiendo de manera indecorosa, Señor. Así lo considero. Si tú quieres que yo hable con ella, pon palabras en mi corazón, Espíritu Santo. Pero yo te pido que tú la toques, Señor. Yo la amo. Enséñame a verla como tú la ves. Como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por ti. Enséñame a ver a mi papá que me maldice como tú lo ves. Enséñame a ver a la iglesia como tú la ves, Jesús. Enséñame a compartirte a ti y no compartirme a mí en mi sabiduría humana. Hablar tu palabra por arribita y que el Espíritu no esté dentro, Señor. Jesús, Dios de la palabra viva, quiero conocerte porque quiero hablar de ti de primera mano, no de lo que otros dicen de ti. Amén. Amén. Yo no sé si ustedes lo saben, pero el Señor me cambió mi identidad. Yo era un muchacho camino a la muerte. Yo vivía, me fajaba con quien sea. O sea, yo vivía una vida desenfrenada totalmente y estaba en las drogas. Y fui adicto a la marihuana, fui adicto al alcohol y fui adicto a la cocaína. Y al cigarrillo. Y yo me convertí en mi habitación. Claro, yo había ido a la iglesia muchas veces, pero yo no, por más que yo pasé a la iglesia, a todos los llamados que hicieron, señores, yo pasaba todos los domingos yo oraba en la iglesia, y todos los domingos al salir de la iglesia, el celular mío decía,
fulanito de tal. ¿Qué lo que la goma? Y yo, era un cambio de identidad. Yo salía con una identidad de la iglesia y desde que me llamaban se me cambiaba la identidad. Porque yo fui a la iglesia. Yo fui al Dios de la iglesia, pero el Dios de la iglesia no estaba dentro de mí. Es que eso era lo que estaba pasando. Y yo dije, no, yo voy a orar. Porque yo tenía miedo de orar drogado, pero yo siempre estaba drogado. Yo voy a orar aunque tú me mates. Y yo llegaba a mi casa en un estado de embriaguez y me arrodillaba. Señor, yo no puedo, Señor, yo no te necesito, yo no puedo. Eso era lo único que yo decía. Por sus llagas fuimos sanados. Cristo en la cruz dice, no, yo. Y me sabía todo eso porque me tenía casi toda mi vida congregándome sin ser cristiano. Pero lo único que yo le decía es, no puedo. Y muchas veces la sinceridad de tus palabras es lo que Dios quiere escuchar para quebrantar esa dura cerviz y para Él venir a orar en tu vida. Y yo recibí un poder que me sanó a mí primero. Y Dios me habló. Y desde que me habló, no pasaron 2 semanas. Y hace más de 10 años de eso. Amén. Y ya para concluir, vemos la facultad más admirable de Cristo. Es decir, siendo Dios, era demasiado humilde. Quizás lo que Dios quiere es que tú seas humilde, mi hermano y mi hermana. Gloria a Dios. Porque como tú conoces tanto del Evangelio, tú no puedes aprender de la hermanita que tiene la falda por ahí. Pero quizás lo que esa hermanita está viviendo, tú lo necesitas saber. Amén. Era demasiado humilde. Y vuelvo una vez más a la palabra de Pablo, porque me identifico con Pablo, porque fue el discípulo que no conoció a Jesús físicamente. En Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos con temor y temblor. Y me llama mucho la atención de que antes él dijo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Al final en lo que está hablando es de humildad. Siervos, obedeced a vuestros amos con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No es si tu supervisor sabe más que tú lo vas a respetar en el trabajo. No es eso que dice. No es porque tú eres cristiano y tu papá no es cristiano, yo ya no lo voy a respetar. Porque Jesús era Dios. Era Dios. Y la humanidad, su prometido Israel, lo mató. No mates el poder de Dios en tu vida, que Él quiere entregar en una intimidad. Si tú quieres conocer a la palabra viva, tienes que leer la palabra y vivirla. ¿Cómo debe ser un cristiano para reflejar a Cristo? Amén. Gloria a Dios.